Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿saben ustedes que estamos estudiando el libro de Daniel? Estaremos por iniciar el capítulo 2 de ese apasionante libro, pero durante la semana me comuniqué con nuestro pastor y le pedí la anuencia para que el día de hoy les hablara a ustedes un servicio que considero especial, y me dijo que sí. Hoy vamos a hablar cómo sucedió la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que esta semana, que se conoce por ahí como la Semana Mayor, ya sabemos que no vimos otra cosa en televisión el día viernes más que Viacrucis y películas referentes a la pasión de Jesús. Me tocó escuchar 2 o 3 comentarios por ahí de personas que vieron la película de la Pasión de Cristo. Esa película nunca la he visto, no me llama la atención, pero en general he escuchado comentarios respecto a que está terriblemente sangrienta. Dicen que demasiado real, pero hoy quiero que entendamos algo. ¿Qué es lo que verdaderamente significa eso? ¿Qué significó eso? Tengo poco tiempo, el tema es demasiado largo, vamos a tratar de aprovecharlo al máximo posible. Les pido que vayamos al capítulo 19 de Juan. Capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Lo voy a leer el capítulo y vamos a ir analizando y comentando ciertas cosas. ¿Ya lo localizaron? Capítulo 19, Evangelio de Juan, versículo 1 en adelante. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Fíjense la comparación entre la soberbia y la humildad de estos últimos 2 versículos. Pilato le dice: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». La soberbia, la humildad de Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba». Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, que en hebreo es Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta,
Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Observe, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Alguien ha visto en esas imágenes de cruz de Cristo crucificado? ¿Alguien ha visto que arriba, sobre la cabeza, hay un letrero con unas letras ahí? ¿Sí? Dice INRI, correcto. Ese INRI significa precisamente eso: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Es lo que dice el versículo 19. Esa I, la I y la J en el hebreo son prácticamente la misma letra. Entonces ahí la I es equivalente a la J. Jesús, N, Nazareno, R, Rey, y otra vez la I que viene a ser la J, Rey de los Judíos. Eso significan esas 4 letras que están ahí. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Por ahí en alguna clase vimos, ¿se acuerdan cómo era ese rito de echar suertes? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo era echar suertes? ¿No? ¿Sí? Bien. No, les voy a recordar. Miren, ya sabemos que vestían de largo. Entonces levantaban la parte de adelante de la túnica y a veces podían poner piedritas o palitos. ¿Sí? Vamos a decir, la piedra más grande o el pedazo de palo más grande sobre el que cayera, esa era la suerte. Se subían en el regazo, lo movían y luego ¡pum!, lo aventaban. Y sobre quien caía, ya fuera la piedra o el palito más grande, a él era el que le favorecía la suerte. Para que quiero que vayan recreando estas imágenes que están de lo que estamos leyendo en su mente, como que se transportan y están viendo aquellas cosas cuando estaban sucediendo. Versículo 25. Estaban junto a la cruz Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Vamos a analizar esto. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre. ¿Quién era su madre? María. Y la hermana de su madre. ¿Quién era la hermana de su madre? ¿Quién? A ver, ¿quién? ¿Alguien más? Ok, dice María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ok, ese María, mujer de Cleofas, aquí dice, y la hermana de su madre. ¿Sí? Era María Salomé. ¿Quién era Salomé? La hermana de María. ¿Y quién fue la madre de los hijos del trueno?
de Juan el apóstol. ¿Quién fue la madre de Juan el apóstol? Salomé. Quiero que entendamos esta parte muy bien. Si María, la madre de Jesús, y Salomé eran hermanas, ¿cuál parentesco hay entre Jesús y Juan? Eran primos. El apóstol Juan y Jesús eran primos, fueron primos. ¿Sí? Ok, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿quién era el discípulo al que él amaba? Juan. Así se le conoce como Juan el amado o Juan el teólogo. ¿Sí? Pero acuérdense que en el Evangelio de Juan él nunca se menciona a sí mismo. Así se menciona como el discípulo al que Jesús amaba. Que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después, versículo 27, dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La historia cuenta que el apóstol Juan se llevó a María, la madre de Jesús, a vivir a Éfeso. Versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. El vinagre solo quema. En aquel entonces lo que se usaba era una combinación de vinagre con agua. Y se usaba a manera de hidratarse, de hidratación. Versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Observen esto, entregó el espíritu. ¿Cómo está escrito esa palabra espíritu? ¿Con quién? En minúsculas. Entonces está diciendo que Jesús entregó su espíritu, el espíritu del hombre que había en él, el aliento de vida que había en él. Porque si aquí estuviéramos viendo esa escritura con mayúsculas, significaría que Jesús entregó el Espíritu Santo, y eso es incongruente, ¿correcto? ¿Sí lo entendemos? Ok, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Versículo 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió agua y sangre. Y el que lo vio, ¿quién? Juan, ¿verdad? Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. El Salmo 34:20 es el que habla de esto. Dice: Él guarda todos tus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Todo lo que estaba escrito acerca de Jesús se cumplió, se tenía que cumplir. Isaías dice, hablando Jehová, que la palabra que sale de su boca no volverá a él vacía, sino que hará todo aquello para lo que la envió. Entonces todo se tenía que cumplir. Esto es interesante, miren. ¿Por qué en aquel entonces? Bueno, yo les he comentado que estas cosas hay que analizarlas en el contexto histórico en el que sucedieron. ¿Por qué les quebraban las piernas a los crucificados? Eso es muy importante que nosotros lo conozcamos y sepamos por qué. Se les quebraban las piernas a los crucificados para acelerar su muerte. Por eso a Jesús no le quebraron las piernas, porque ya estaba muerto. Y los dos que estaban con él al lado estaban vivos todavía, agonizantes o agónicos, pero todavía había aliento de vida en ellos. Por eso les quebraron las piernas. Pero había otro motivo.
¿Por qué romperle las piernas? Le rompían las piernas para evitar, fíjense la maldad de esto, para evitar que pudieran poner sus pies sobre la cruz y así pudieran respirar y sobrevivir. La ruptura de las piernas impedía al crucificado mantener la postura que le permitiera respirar. Ya no tenía fuerza. ¿Se fijan? Y esto aceleraba la muerte y muchos de ellos crucificados morían por asfixia. Estaban prácticamente colgados, suspendidos. Ciertamente estaban clavados sus pies, pero tenían un punto de apoyo. Pero cuando se quebraban las piernas, qué cosas, ¿no? Pues esas cosas sufrió el Señor. Miren, acabamos de leer en Juan 19:14, se hace referencia a que era como la hora sexta. Estamos hablando, en aquel entonces eran los judíos y los romanos quienes estaban ahí presentes. Desde luego debía de haber fariseos, escribas, saduceos, ¿no? Pero las dos partes principales, entre los que acusaban y los que iban a juzgar, supuestamente, que eran los romanos, por eso se lo llevaron a Pilato, lo que predominaba ahí era el imperio romano. Entonces, al estar hablando la escritura de que era como la hora sexta, está hablando en un lenguaje romano, la hora romana. La hora sexta era algo así como las 6 de la mañana de nuestro tiempo. Nosotros hemos escuchado muchas veces decir que Jesús fue crucificado alrededor de las 3 de la tarde, ¿verdad? El Evangelio de Juan fue escrito a finales del siglo I y fue escrito en su mayoría para gentiles creyentes. Recordemos que alrededor del siglo I, estamos hablando del año 100, alrededor del año 96, este hombre, Juan, el teólogo, estaba exiliado en la isla de Patmos, donde tiene la visión sobre la revelación sobre Apocalipsis, ¿verdad? Pues aquí Juan 19 da un horario en términos familiares, en términos romanos, ¿sí? Vamos a entrar a un punto bien interesante, pongan atención. La mayoría de los teólogos, de los eruditos, de los comentaristas, de los escritores, indican que Jesús fue aprehendido aproximadamente a la medianoche. ¿En qué se basa esto que les voy a revelar? Escritores de aquel entonces, historiadores, Flavio Josefo, judío, Agustín de Hipona, Eusebio de Cesarea, otro judío, escritores connotados, historiadores connotados de aquel tiempo documentaron en la historia. Hay cosas, estas cosas que vamos a hablar ahorita ciertamente no vienen escritas tal cual en la escritura, pero fíjense la concordancia que hay en ellas. Jesús fue aprehendido aproximadamente a la medianoche. El primer juicio de Jesús fue en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, aproximadamente a la 1 de la mañana. El segundo intento de incriminarlo fue entre las 2 y las 3 de la mañana. Después vino el juicio ante el Sanedrín, que se realizó entre las 3 y las 4 de la mañana. En aquella época del año los días terminan algo así como a las 4 en la latitud de Jerusalén, y el sol sale alrededor de las 5:30 horas tiempo local. Acuérdense que en el calendario judío el día empieza en cuanto sale el sol y termina cuando se oculta. Es un calendario con un horario diferente. Bueno, este juicio resultó en un unánime veredicto de muerte. Todos los judíos reunidos en aquel entonces decían: crucifícale, crucifícale. Sin embargo, hay una tradición de aquel tiempo. ¿Por qué no lo crucificaron los judíos a Jesús? ¿Por qué tuvieron que ir ante el pretorio, ante las autoridades romanas? Hay una tradición judía de aquel entonces que dice que para darle muerte a alguien así, el veredicto que ellos habían emitido tenía que ser confirmado durante el día. Por eso no pudieron darle muerte los judíos a Jesús.
porque violaban una ley, una tradición. Entonces es por eso que en Sanedrín, cuando se reúne, tan pronto sale el sol, van a buscar a Poncio Pilato alrededor de las 6 de la mañana o pasadas las 6 de la mañana, porque querían que confirmara la muerte. Pero ¿qué sucedió? Pilato se lavó las manos. Entonces la audiencia ante Herodes tuvo lugar alrededor de las 7 de la mañana, el viernes por la mañana. El segundo juicio ante Pilato comenzó como a las 8 de la mañana. Ya ven que la escritura y la mayoría de las personas dicen, anda, como de Herodes a Pilato. Primero lo llevan con uno, después lo llevan con otro, ¿sí? Porque querían que confirmara la muerte de él para poderle dar muerte. Bueno, de acuerdo con Marcos 15:25, terminó el juicio antes de las 9 de la mañana. Dice Marcos 15:25, era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera, volvemos a insistir, en el calendario, en la hora romana. Cerca del mediodía, mientras Jesús estaba en la cruz, una densa oscuridad cubrió el lugar hasta las 3 de la tarde, cuando Él exclamó, consumado es. Ahí lo acabamos de leer en Juan 19:30. Esta palabra consumado es una palabra sumamente interesante. Consumado, esa palabra en el original, en la escritura original en el griego es el verbo kala. Y en el griego es la palabra tetelestai. ¿Qué significa esto? Eso es bien importante. Significa pagado en su totalidad. Todo se ha cumplido. La obra se ha terminado al 100%. O también deuda saldada totalmente. ¿Qué sucede aquí? Cuando Jesús le dice al Padre, consumado es, Jesús no le está diciendo otra cosa al Padre como, ellos ya no te deben nada. Yo he soportado tu ira en la cruz del Calvario. Ha sido muy duro para mí. He sufrido mucho porque hasta he llegado a pensar que me abandonaste. ¿Se acuerdan que exclamó Jesús ahí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando fue a orar, antes de esto, cuando fue a orar a Getsemaní, ¿qué sucedió? ¿No dice la escritura que había sudor como gotas de sangre? Y eso es real. Clínicamente se llama hematuria. Llega a haber tanto estrés en una persona, llega a sentir tal agonía a una persona que puede sudar literal gotas de sangre. Eso le sucedió a Jesús. Entonces imagínense saber, bueno, palabras y lecturas que hemos visto muchas veces, ¿no? Cuando dice, si quieres, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Tenía miedo, tuvo mucho miedo Jesús el hombre. Imagínense el estrés, la tensión de saber lo que iba a suceder y todavía soportar que los que estaban con él lo dejaron, lo abandonaron, hermanos. ¿Se imaginan la tristeza del Señor? Los que estaban con él, los que andaban con él lo abandonaron. Pero él sabía lo que iba a suceder. ¿Qué le dijo a Pedro? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lo dejaron solo, lo abandonaron, sin sus discípulos y la gente que lo seguía. Y todavía llegar a sentir allí en aquella cruz que el Padre también lo había dejado, saber lo que iba a venir. Qué tremendo. Esas palabras me conmueven tanto, que Jesús le haya dicho eso a su Padre, ya no te deben nada, yo te pagué todo. Pero no solamente por estos. Miren, vayan a Juan 17, 20 y 21, allá enseguidita. Juan 17, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por los apóstoles, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren lo grave de las implicaciones de este acto que hicieron los judíos. Vamos a Mateo 26, les voy a leer del 59 al 68. El relato prácticamente parecido o igual con otras palabras, porque acuérdense que los apóstoles cada uno usó su vocabulario. Mateo 26, 59 al 68. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ya sabemos que se refería a él mismo, ¿no? Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo o el Hijo de Dios. ¿Alguien ha visto esos juicios en televisión, sobre todo, que se ejecutan en los Estados Unidos, donde la persona que va a declarar pone su mano sobre la Biblia? Sí. Eso es conjurar. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué era lo que le estaba diciendo a Jesús? ¿Juras decir la verdad? Nada más que la verdad. O sea, te conjuro, ¿verdad? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te pegó? Burlas, ofensas, humillaciones. Vamos ahora a Mateo 27, el siguiente capítulo. Mateo 27, 1 y 2, y luego les voy a leer del 11 al 26. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. César era el rey, Poncio Pilato era el gobernador, Herodes era el emperador. Versículos 11 al 26. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Aquí cuando dice estaba en pie delante del gobernador, estaba en pie delante de Poncio Pilato. Y éste le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo:
¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Atención con el versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjense la declaración del sumo sacerdote, de los principales: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Se fijan cuántos años ha pasado de aquel entonces a ahora? Israel como nación dejó de existir a partir de la crucifixión de Jesús. A partir de ese entonces y hasta hoy en día, los judíos fueron dispersados por todo el mundo. Y no fue sino hasta el 14 de mayo de 1948 que se declara la independencia del nuevo Estado de Israel. Hasta 1948 Israel vuelve a ser una nación. Cerca de 2000 años, sin tener la identidad que tenían como nación. Israel se dispersó. Tras la muerte de Salomón, la tierra se dividió en dos reinos: el reino de Israel y el reino de Judá. En el año 63 a.C., los romanos conquistaron la tierra y la llamaron la tierra de la Palestina. ¿Se fijan que en los relatos nos hablan de la hora tercera, la hora sexta, la hora novena? Pero no nos hablan de la hora quinta, de la hora séptima, de la hora onceava. Les voy a decir por qué. En aquel entonces los romanos usaban algo muy parecido a lo que nosotros tenemos ahora en imagen, los llamados relojes de arena. Y esos relojes tenían su círculo cada 3 horas. Por eso era la hora tercera, la hora sexta, la hora novena. Los relojes eran de 3 horas y luego se invertían para que fueran otras 3 horas, y de esa manera se llevaba el horario. Por eso es que la Escritura habla acerca siempre de 3 horas, de 3 en 3. Bueno, en el año de la crucifixión de Jesús, el 14 de Nisan fue el día establecido para matar el Cordero Pascual. ¿A qué equivale el 14 de Nisan en nuestra era o calendario? En el calendario hebreo, la hora sexta son las 12 del mediodía. Por eso es que la hora novena son las 3 de la tarde en el calendario hebreo. ¿Sí? A medida que los días se aclaran y la primavera entra en su apogeo, los judíos de todo el mundo se preparan para celebrar la Pascua. Los judíos, una fiesta que tiene una semana de duración. Ahora el cristianismo o el catolicismo u otras corrientes también tienen esa fiesta que dura una semana, que es lo que llaman la Semana Santa. Pues los hebreos lo que celebran es la festividad del Pesaj o la Pascua. ¿Sí? Es una cena entre los judíos. La fiesta del Pesaj es una cena lo más elegante que las personas pueden tener conforme a su posición o a su situación. Vasos especiales, platos especiales, manteles, o sea, es una cena de gala o de lujo, insisto, dependiendo de las condiciones económicas de cada quien. Pero aunque estén muy limitados económicamente, tratan de hacerlo lo mejor. Y tiene una celebración muy especial, porque la cena de la Pascua para los judíos significa recordar, rememorar los años que estuvieron cautivos en Egipto. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel cautivo en Egipto? 430 años, hasta que Dios lo liberó, ¿verdad?
El significado de la Pascua. Bueno, ya sabemos que en aquel entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Faraón, temeroso de que los israelitas lo superasen en número a su pueblo, esclaviza y ordena asesinar a todos los niños judíos recién nacidos, entre ellos Moisés. Pues ya conocemos la historia de lo que pasó con Moisés. En la edad adulta, Dios le habla a Moisés, instándole a decirle a Faraón que deje salir a su pueblo. Y luego viene la situación de las plagas, ¿verdad? Hasta que libera al pueblo de Egipto y viene la persecución y todas esas cosas que ya conocemos. El orden, el ceder de la Pascua, el orden, tiene un significado muy especial. Esa cena siempre va a tener ciertas características. Son hierbas amargas lo que hay en la mesa. A menudo es lechuga o de ese rábano enchiloso. ¿Por qué hierbas amargas? Porque representan la amargura de la esclavitud que ese pueblo tuvo. Y luego viene algo que ellos llaman el hueso de jarrete, que no es otra cosa más que la pierna del cordero. ¿Sí? Conmemora el sacrificio del cordero en aquel entonces. Pero en nuestra era, cuando vino Jesús, ¿qué se sacrificó? Literalmente el hombre, pero ¿qué significaba? ¿Cuál era la similitud del hombre con un animal? El Cordero de Dios. ¿Se fijan? En aquel entonces los judíos sacrificaban un cordero en la cena. Y en esa misma cena se vino a sacrificar el Cordero de Dios. El huevo tiene varias interpretaciones. Algunos sostienen que representa una nueva vida al romper el huevo. ¿Sí? Las verduras se sumergen en agua salada, representando las lágrimas de los israelitas esclavizados. Y luego ya para el final de la cena, del Pesaj, tienen algo que se llama haroset, que es como un dulce. Es una pasta dulce hecha de manzanas, vino, nueces y frutos secos. Y eso representa para ellos el mortero, la mezcla con la que los israelitas construyeron las ciudades de Egipto. ¿Cómo se celebra la Pascua judía en el mundo? Porque así los judíos estén dispersos en otras partes del mundo, celebran la Pascua, en donde quiera que estén. ¿Sí? Durante esos días muchos judíos se abstienen de comer pan con levadura. De ahí toma la tradición católica, tratando de hacer otra tradición también, pero de ahí es donde toma que ciertas cosas no se deben comer en la Cuaresma. Ya sabemos que, por ejemplo, la carne, ¿no? O ellos voluntariamente, muchos católicos, y algunos de nosotros que militamos por ejemplo, yo en aquel entonces, no sé, hace 45 años fumaba, pero me acuerdo que venía la Cuaresma y la dejaba de fumar. Así muchas personas dejan que el refresco, que la carne, que no ver tele, que no ir al cine. Bueno, basado en esas mismas tradiciones, ¿verdad? Algunos se abstienen también de trabajar los últimos 2 días. ¿Qué sucede ahora? Jueves y viernes prácticamente no se trabaja. ¿Se fijan? Son tradiciones que los judíos ortodoxos han llevado por todo el mundo, ¿no? Y las han adoptado algunos otros grupos, ¿no? No importa dónde estén, los judíos celebran la Pascua. ¿Y qué celebran también aparte ahí en la Pascua? Celebran el triunfo sobre el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Es la percepción que tienen los judíos de toda la gente que expresa rechazo u odio hacia los judíos. Hay grupos que odian a los judíos o tienen un rechazo, los católicos, por ejemplo, ¿no? Porque dicen, ¿por qué le hicieron eso al Señor? ¿Por qué lo golpearon? ¿Por qué lo humillaron? ¿Por qué lo hicieron sufrir así? ¿Por qué le dieron muerte? El católico está enojado contra eso y se entristece. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver en vivo y a todo color o en televisión
Como muchos de ellos que van sobre la procesión de la crucifixión van llorando. Pero ¿han observado a alguien que vaya llorando de gozo? Van llorando de tristeza. Algunos de coraje, pero en su mayoría de tristeza, conmovidos hasta sus más íntimas fibras, pero mal guiados por sus dirigentes. Miren, mientras que el católico se entristece y le da coraje a esta situación, el cristiano debe estar gozoso. Porque si eso no hubiera sucedido, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Ni usted ni yo tuviéramos esa esperanza viva de salvación que solamente puede ser en Cristo Jesús. Porque murió el hombre, pero aún el hombre Dios lo resucitó. ¿Qué le puede pedir un ser humano a un muerto? Pero a un Dios vivo, un Dios vivo lo escucha. ¿No dice el Salmo 115? ¿No dice Éxodo 24? Cuando habla acerca de las imágenes y los ídolos. Y luego el Salmo 115 dice: y similares a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. Tienen ojos, no ven; oídos tienen, no te escuchan; tienen boca, pero no hablan; pies tienen, pero no caminan. Nosotros estamos confiando en un Dios vivo. ¿No dice la palabra que Él es Dios de vivos y no de muertos? Nosotros tenemos una esperanza. No vamos a ser salvos por lo que hagamos. La salvación ya nos la dio el Señor ahí en la cruz, en ese sacrificio. Lo que nos corresponde a nosotros ahora es conservar esa salvación por medio de buenas obras. Pero no vamos a ser salvos por las obras. Podemos conservar nuestra salvación, no perderla. Es un regalo, una perla preciosa que el Señor depositó en nosotros. Cuidemos de no perderla. Limpiemos nuestras vestiduras. Miren algo maravilloso, algo fantástico. El 14 de Nisan fue liberado el pueblo de Israel de la opresión y de la esclavitud a la que estuvo sometido 430 años. Muchos años después, ahorita les doy la cifra, miles de años después, en ese mismo día, el 14 de Nisan, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Ya dije hace un momento, en aquel entonces se sacrificó un cordero literal y ahora un cordero espiritual. Pero es la misma noche, mis hermanos. En aquel entonces liberó al pueblo de Egipto y hace cerca de 2000 años nos liberó a nosotros. En el mismo día liberó a los judíos y liberó a los gentiles, los hizo pueblo suyo. Eso es maravilloso. Cristo tuvo que morir para liberarnos de la opresión del pecado, de la esclavitud de Satanás, porque no había otra manera de darnos vida eterna más que volviendo a nacer. Allí lo dicen los evangelios, ¿no? ¿Qué se requiere? Volver a nacer. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Ese es el gran regalo que Cristo nos dio con ese sacrificio, ayudarnos a volver a nacer. Entre la liberación del pueblo de Israel y la muerte de Cristo pasaron 1450 años. Repito lo maravilloso: el mismo día que fue liberado Egipto, fuimos liberados nosotros. En aquel entonces, por un hombre de Dios que era Moisés, y posteriormente nosotros, no por un hombre de Dios, por Dios mismo encarnado, hecho hombre. Yo pregunto una cosa: ¿Cristo fue una víctima? ¿Cristo fue un mártir? ¿Cristo fue alguien que estuvo en el tiempo y en el lugar equivocado? Si todas sus respuestas han sido negativas, déjenme decirles que acertaron en todas.
Cristo no fue una víctima, Cristo no fue un mártir, Cristo no fue alguien que estuvo en el tiempo y en el lugar equivocado. Vayan a Gálatas 1:4, por favor. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A ver, a Cristo lo agarraron siendo inocente, sí, era inocente, pero a Cristo lo agarraron como víctima, no. Cristo se ofreció a sí mismo voluntariamente. Y eso es más grande todavía. Ese sacrificio es más grande todavía. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero observe esa primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. La iniciativa de salvación para el hombre no provino del hombre, provino de Dios. Por eso envió a su Hijo. ¿Saben por qué lo envió a nosotros? Porque nosotros nunca hubiéramos ido a Él. Hemos visto en la actualidad el hombre de pecado, esos sicarios, esos secuestradores, vacíos de toda espiritualidad. ¿Ustedes creen que un hombre de esos es capaz de ir a buscar al Señor? Ese hombre puede cambiar solamente que Dios lo busque a él. Y a muchos, acuérdense que los ha buscado. A muchos de nosotros nos ha buscado. A mí me buscó en un hospital. A mí me habló allí en la cama del hospital. Y no digo me habló él como persona. Allí filtró a mis pensamientos y a mi corazón lo que él deseaba para mi vida. ¿Verdad? Ahora, vamos a Filipenses capítulo 2 y les voy a leer los versículos 5 al 10. Y les voy a decir por qué Cristo no fue alguien que estuvo en el tiempo y en el lugar equivocado. Porque, por ejemplo, ahorita me viene a la mente recordar el evento aquel que no hace mucho tiempo le sucedió a nuestro pastor Joaquín. Cuando estaba en aquel lugar y estuvo a punto de ser muerto, hombres armados entraron él ahí escondido, el delincuente lo ve, le pide el celular, etcétera, ¿no? El pastor estuvo en el tiempo y en el lugar equivocado. Pero Jesús no. Miren lo que dice Filipenses 2:5 al 10. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo estaba con Dios, Cristo es Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿Le ordenó el Padre que se despojara o qué dice el versículo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, al mismo Dios, a Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, ya no hay más, ¿verdad? Fíjense cómo el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué Jesucristo no vino aquí a la tierra en forma de ángel? Porque no venía a rescatar ángeles. Vino en forma de hombre, porque venía a rescatar, venía a salvar a los hombres y mujeres, niños, adultos, ancianos, a todo ser humano. Por eso tenía que hacerse hombre. Dice el versículo 8, casi en la parte B al final, dice, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. ¿Cómo murió Jesucristo? Aquí dice claramente, y muerte de cruz. Hay otra escritura falsa, que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, y dice que murió colgado en un madero de tormento. Y la imagen de ellos es que Cristo murió así, no así. Por favor, acompáñenme, vamos a terminar y vamos a ver la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Les voy a leer los versículos 1 al 40 y los vamos a ir comentando. Además os declaro, hermanos, el evangelio que se os ha predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahí está la ratificación. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Acabamos de ver el testimonio de Juan, dice, y el que lo vio, da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Aquí tenemos a otro hombre, años después, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Se fija cómo la Escritura no usa el término están muertos? Están en un área de descanso, esperando el juicio. Versículo 7, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando leímos esa carta, esa epístola de Santiago? ¿Se acuerdan que vimos quién fue o qué parentesco tenía ese Jacobo con Jesús? ¿Alguien se acuerda? Ok, Jacobo es la forma hebrea del nombre griego Santiago. Cuando dice aquí y después apareció a Jacobo, es lo mismo que si estuviera diciendo y después apareció a Santiago. ¿Quién era este Santiago? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué parentesco tenía con Jesús este Santiago? Su medio hermano. Este Jacobo Santiago fue hijo de la Virgen María después que concibió a Jesús. Eran medios hermanos. Y llegó a ser el dirigente principal en aquel entonces de más de 40 años, Jacobo, de la iglesia principal. Y al último de todos, como a un abortivo se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado, porque perseguía la iglesia de Dios. Qué humildad este hombre, qué hombre de verdad. No anduvo con Jesús, fíjense, no estuvo dentro de los 12 apóstoles, pero ha sido llamado el apóstol más grande. ¿Cómo aprendió el apóstol Pablo el evangelio? ¿Quién se lo enseñó? ¿Se acuerdan que dice la Escritura que fue por revelación divina? Cristo vació el evangelio sobre Pablo. Pablo no fue enseñado por ningún maestro y por ninguno de los apóstoles. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Él sabía que tenía frutos. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero fíjense, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjense la humildad de este hombre. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, ¿se acuerdan quiénes hablaban respecto de eso en aquel entonces? Había 3 grandes grupos: los fariseos, los saduceos y los escribas.
¿Quiénes eran los que no creían en la resurrección? Los saduceos, ¿verdad? Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos, ¿por qué falsos testigos de Dios? Porque declaramos que Cristo resucitó. Dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. De los que recordamos, pues tiene que haber muchos, ¿no?, que murieron en Cristo, ¿no? Un David, un Salomón, un Moisés, un Elías, un Eliseo, un Isaías, un Ezequiel, un Jeremías, o sea, muchos hombres durmieron en Cristo. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, el primero. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos tendrán vida eterna en Cristo Jesús. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero. Y luego los que son de Cristo en su venida, cuando Él venga, porque estamos esperando que regrese, ¿sí o no? ¿Sí? Viene a establecer su reino milenial y después eterno. Versículo 24, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en alguna manera los muertos resucitan, ¿por qué? Pues se bautizan por los muertos. Para muchos de ustedes puede ser una incógnita esto, los que se bautizan por los muertos. La iglesia de los mormones tiene un rito, mis hermanos. Cuando alguien muere sin haber sido bautizado, otro vivo, generalmente familiar del fallecido o la fallecida, otro vivo, se bautiza por el muerto, para que el muerto, allá donde esté, no esté sin bautizar. Es una creencia que ellos tienen, no la vamos a discutir. Para nosotros estoy seguro que la vemos como errónea. Yo en lo personal lo considero así. Solamente trato de ilustrarles lo que hay fuera de nuestro mundo, fuera de nuestro pensamiento. Los mormones se bautizan por los muertos. Ya desde entonces existía esta creencia. ¿Se fijan? Porque los mormones no fueron establecidos en el año 33 de nuestra era. Pero ya desde aquel entonces había estas costumbres. Versículo 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Así como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Tenemos esperanza de resurrección, mis hermanos? Luchemos, mis hermanos, perseveremos. Como decía hace un momento, limpiemos nuestras vestiduras. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que esforzarnos. Espero que quede claro esto: Jesús no fue una víctima. Jesús no estuvo en el momento y en el lugar equivocado. Él se ofreció a sí mismo. Y por medio de ese sacrificio grande, imagínense, como les dije hace un momento, el sufrimiento de Jesús ahí. Todos lo abandonaron.
Procuremos, mis hermanos, no darle la espalda al Señor. ¿Cómo le damos la espalda a Jesús? Fíjense lo que dice Crónicas: porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es darle la espalda al Señor. No le demos la espalda. Reafirmemos nuestra convicción. Vayamos a la meta perfecta, que es Cristo Jesús. Dios le bendiga, mis hermanos. Espero que se hayan beneficiado con esta información. Y bueno, antes de terminar, no sé si alguien tenga alguna pregunta o nos quiera comentar algo. ¿No? Bien, vamos a terminar. Bendito Dios Santísimo. Gracias, Cristo, por este tiempo, Señor. Cuánto le agradecemos, Señor, lo que hizo por nosotros, lo que ha hecho por nosotros y todavía lo que hará por nosotros, Señor. Gracias por no olvidarnos, Señor, a pesar de que somos siervos inútiles tantas veces, Señor. Gracias por tenernos en su corazón, mi Dios, porque decía por ahí ese profeta, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? Dios, ¿cuántas veces le hemos negado con nuestra boca y con nuestros actos, Señor? Le pido perdón por eso, Señor. Refrende, mi Dios Santísimo, nuestro compromiso, Señor. Bendiga nuestras vidas. Derrame la unción de su Espíritu, Señor, sobre nosotros esta mañana, Señor. Y permítanos, Dios, con un corazón limpio, Señor, con pensamientos purificados, permítanos tomar la Santa Cena en paz, Señor. Que podamos compartirlo, Dios Santo, con usted y podamos sentir su Espíritu dentro de nosotros, Señor. Se lo rogamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.